Hola, hola, buenos días. Gracias a todos los que llegaron puntuales y que nos acompañan en esta primera sección del foro. Para la OA es un lujo tener aquí a 5 oficinas latinoamericanas, acompañadas por 5 oficinas chilenas, algunas de ellas asociadas a esta asociación, y poder entonces iniciar esta jornada de conversación en torno a la arquitectura, que esperamos sea fructífera para todos. Voy a dejar con ustedes a Pablo Jordán, que nos va a dar unas palabras, nuestro presidente, y damos inicio con eso a esta jornada de conversación. Gracias. Muy buenos días a todos y todas, arquitectos, arquitectas, no arquitectas, amigos, amigas. Este es un momento bien especial para nosotros. La OA, los que nos acompañaron hace un poco menos de 48 horas, sabrán que estamos todavía celebrando nuestros 25 años como Asociación de Oficinas de Arquitectos. Este evento, que nace desde una reflexión que hicimos en el directorio, de decir, bueno, ¿cómo mejor celebramos nuestra organización y cómo avanzamos al mismo tiempo? Tiene ese origen, el origen de una reflexión que en momentos difíciles en nuestra economía y ejercicio profesional, en momentos difíciles en nuestra asociación, la contracción, el orden, tiene a la vez que encontrar los espacios de expansión y crecimiento, que es probablemente una de las tareas más difíciles para cualquiera de nosotros en la administración, no solo de su vida profesional, de su oficina, de su hogar o de una asociación profesional como esta. Entonces este evento y esta mañana es 100% expansivo. Es un momento de alegría, es un momento de reencuentro y fortalecimiento de la reflexión en torno a la principal condición que nos reúne, que es la arquitectura y el urbanismo, la arquitectura y la ciudad como foco de nuestra acción profesional, pero también como foco de nuestro amor profesional. Ninguno de los que está aquí, ninguno de los invitados, ninguno de nuestras contrapartes chilenas también seleccionadas, hace menos que querer el objeto de su diseño, de querer el propósito de su proyecto. Hay cariño, hay una dedicación que excede con mucho los requerimientos técnicos de unas bases o los requerimientos de un perfil al momento de un encargo. Se notan y son evidentes los esfuerzos de darle a la obra y a las obras un contenido, una identidad, un mensaje, un tratamiento, una forma de asentarse en el territorio, todas constitutivas de un esfuerzo extra que solo lo comprendo y solo lo vemos desde el amor por la profesión. La profesión nuestra es una profesión de vocación, sin duda. Es una profesión de servicio, es una profesión que siempre tiene al frente un cliente, a veces conocido, cuando es un familiar o un amigo, pero la mayoría de las veces es un cliente que no conocemos, es una persona anónima, es un usuario potencial en un futuro. Y ahí llegamos a la idea del futuro. El foro pretende alcanzar un puro objetivo, que se contacten y se articulen de aquí en más todas estas oficinas, todas latinoamericanas, en torno a la noción de que la arquitectura en América Latina es una arquitectura especial, es una arquitectura de una identidad sumamente potente que recoge la diversidad de nuestro territorio latinoamericano, la diversidad de culturas, de paisajes, de etnias, de materialidades, de climas, que hacen que, sin duda, al menos para mí, sea este el mejor de todos los continentes para habitar. Esa diversidad esperamos la veamos reflejada en el tratamiento de temas comunes, la materialidad, la comunidad, la infraestructura, lo colectivo, que son temas de cualquier formación arquitectónica, encuentran en la obra de quienes hoy día veremos respuestas que tienen sentido de localidad y de identidad. En ese diálogo entonces entre globalización, internacionalismo, funciones comunes y el cruce con lo local, con lo propio, con lo identitario y sobre todo y finalmente
con la creatividad de cada uno de estos arquitectos, que son capaces de imaginar obras. Cuando uno imagina obras, imagina futuro, trabaja el futuro el arquitecto. Muy pocas veces trabaja el presente. Siempre es a partir de una condición presente y heredada, proyecta. La palabra proyecto, la palabra proyectual, están todas vinculadas con la noción de futuro. Por eso el apellido, futuro. Queremos construir comunidad de intereses, queremos construir espacios de compartir información, queremos construir espacios de amistad, de integración, de mutuo conocimiento. Nos encantaría pensar que estos amigos que hoy día nos acompañan puedan regresar a este u otros foros similares y nos encanta soñar con que podamos sostener este encuentro y hacerlo crecer en los próximos años. Bienvenidos amigos arquitectos, bienvenidos los locales por apoyarnos en esta cosa, bienvenidos a los comentaristas o panelistas, que nos van, perdón, monitores de panel que nos van a ayudar a extraerles a estos arquitectos estos conceptos de futuro que queremos alimentar. Buenos días de nuevo, muchas gracias y el mejor de los éxitos en esta jornada. Espero que hayan tenido una visita también exitosa. Gracias. Bueno, gracias Pablo por las palabras. Vamos a repetir un poco en la formalidad, porque estamos además por YouTube, ¿no? Con motivo de la celebración de los 25 años de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, durante este año 2023 hemos realizado una serie de actividades en torno a los temas que nos convocan y queremos cerrar este año de celebraciones con este Foro Futuro AOA 5 al cuadrado. Evento en el que hemos convocado, como decíamos, a 5 arquitectos del territorio latinoamericano, que me gustaría presentar uno a uno. Están todos aquí con nosotros, se levantaron tempranito después de una fiesta el miércoles, después de un recorrido intenso ayer por Santiago. Está con nosotros Viviana Pozzoli y Horacio Cherniavsky, están ahí atrás, ellos son los primeros en presentar. Está con nosotros Agustín Moscato, sentado ahí al medio del público. Está Gabriela Carrillo, también al costado de Agustín. Michelle Llona y Rafa Zamora, aquí en primera fila. Y de Colombia, Carlos Núñez y Natalia Heredia. Bienvenidos a todos formalmente a este evento. Se van a ir integrando durante la jornada los arquitectos chilenos que también vemos acá. Está ya con nosotros Cristian Izquierdo, ahí atrás con Viviana y Horacio. En un rato más llega Tomás Villalón, luego viene Cristóbal Tirado, Alejandra Bosch y finalmente en el cierre de la jornada Paula Velasco, que va a estar en conversación con Gabriela. La idea es, como decía Pablo, juntarnos a conversar y para eso hemos también invitado a 5 universidades que nos van a ayudar a que esto no sea solo una presentación de proyectos, no sea solo una presentación de la manera de pensar de cada uno de los arquitectos convocados, sino una conversación entre ellos, buscando qué es común para nosotros desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde México, desde Paraguay, desde Argentina, cómo podemos enfocar los proyectos desde las miradas de los distintos territorios. Y para eso, las universidades que se sumaron a esta convocatoria, tenemos, perdón, estoy en la primera, no lo tengo acá. En el primer conversatorio está, Santiago, aquí en primera fila, de la Universidad del Desarrollo. Santiago va a moderar la conversación entonces entre Viviana y Cristian y luego vamos a ir presentando a los moderadores que van a incorporarse a cada uno de los paneles de conversación. Para la presentación de los primeros invitados, me acompaña acá Pablo Altiques. Él va a hacer la presentación del currículum de cada uno de ellos. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Vamos a partir por Viviana Pozzoli. Es arquitecta de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción y en el año 2023 fue la ganadora del Moira Gemmill Prize of Emerging Architecture. En 2017
fundó junto al arquitecto chileno Horacio Cherniavsky el equipo Arquitectura, estudio paraguayo que enfatiza la colaboración y lo colectivo en sus operaciones, priorizando los roles de los miembros sobre las jerarquías y los debates horizontales sobre las decisiones verticales. Equipo de Arquitectura ha sido incluido en la lista de las oficinas emergentes más importantes del mundo en diversos medios internacionales como Architectural Digest, Wallpaper y ArcDaily. Sus proyectos se caracterizan por integrar en el entorno natural existente con lo construido y entre ellos destaca Sinagoga, UHP de 2019, obra de rehabilitación desarrollada bajo concurso internacional que recibió el Premio Panamericano de la Bienal de Arquitectura de Quito. Muy bienvenidos. Cristian Izquierdo es arquitecto de la Universidad Católica de Chile y máster en Diseño Arquitectónico Avanzado de la Universidad de Columbia, recibiendo el honor Award of Excellence in Design y Lucille Smisser Lowenfish Memorial Prize en el año 2014. En 2010 obtuvo el primer lugar en el concurso para la Casa del Peregrino del Templo Otío Maipú. Desde ese año trabaja de manera independiente en proyectos de distintas escalas y programas, integrándose en el año 2012 como tercer socio de la oficina Izquierdo Alemán Arquitectos. Sus proyectos han sido publicados y expuestos en Chile y en el extranjero, entre ellos en el MoMA de Nueva York, Young Architect Program en el 2015 y en la exposición Extraordinary y del CFA de Nueva York en el 2016. En el año 2015, su proyecto Casa en Futrono fue destacado en la 19ª Bienal de Arquitectura de Chile. En el año 2017, la Casa en Morrillo fue finalista de Architectural Review House Awards y galardonada como House of the Year por la revista Heis. Y por último, bienvenido, Santiago Becktorff, es el arquitecto de la Universidad del Desarrollo, magíster en Arquitectura y Diseño Urbano, Berlet School of Architecture, UCL, coordinador de posicionamiento de la carrera y educación continua de la Facultad de Arquitectura, Arte de la Universidad del Desarrollo. Muy bienvenidos, gracias. Muy buenos días a todos, espero que ya estén despiertos. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación a la OA, es un honor estar acá compartiendo con todos ustedes. Y bueno, comienzo porque tenemos un tiempo bastante acotado para esto. Bueno, Bae Chapa, que es hola, ¿qué tal en guaraní? Y como saben, somos de Paraguay, país mediterráneo muy alejado de las costas, muy ensimismado, que siempre se caracterizó por estar muy inmiscuido, o sea, muy aislado en su propia realidad, muy desconectado, digamos, del resto, con un intercambio muy fuerte con la cultura guaraní, casi indisoluble en lo que son nuestras costumbres y todo lo que nos identifica. Y bueno, un tema más que nos identifica bastante es el clima en Paraguay, que es extremadamente caliente. Esto se fue agudizando en estos últimos tiempos, incluso la semana pasada fuimos declarados el punto más caliente de la Tierra, un par de días. Bueno, el estudio tiene la mayoría de sus obras en Asunción, la capital. Y bueno, esta es una imagen de Asunción en su costa con el río Paraguay.
en donde lo que vemos acá es este borde que solemos llamarlo, a esto lo solemos llamar Itaputa Punta, que significa punta de piedra roja en guaraní, que en realidad no es piedra, sino que es tierra compactada de manera natural. Entonces es una condición bastante evidente, ¿verdad?, de la disponibilidad de este recurso de la tierra con ciertas aptitudes para poder utilizarla como material en la construcción. Y eso fue lo que nos llevó en el estudio a animarnos a experimentar con técnicas de tierra, de construcciones con tierra, a través de la técnica del tapial de suelo cemento y los bloques de tierra compactada. Y bueno, entonces tenemos un par de obras ya con esa tecnología. Y les voy a hablar de la casa intermedia en específico. La casa intermedia está dentro de la trama de la ciudad de Asunción, en un barrio residencial de baja densidad. Esta casa tiene utilizamos bloques de tierra compactada para los muros y el techo. Bueno, está implantada en un terreno de dimensiones mínimas de 7,5 por 24 profundidad, que es bastante reducido para lo que son los lotes normales de Asunción. Es una casa que diseñamos para un amigo muy cercano que básicamente nos dio toda la libertad de que propongamos lo que mejor nos imaginábamos para él. La única condición que nos daba era que, bueno, él es una persona soltera, es un psicólogo evolutivo y pretende no tener hijos, o sea que era una casa para una persona, máximo para 2 personas. Entonces, bueno, el terreno tenía una preexistencia natural, que es el árbol de un mango en el medio, que nos permitió organizar la planta en torno a ese árbol, introduciendo un patio que separa lo que son 2 espacios principales, que sería el espacio del quincho, que es un espacio intermedio, techado pero abierto, y el espacio social, el espacio más íntimo o privado, que es el living, la habitación, el baño. Pero en realidad se puede conectar totalmente. Y también decidimos, digamos, los apoyos estructurales se convirtieron también en los apoyos funcionales de la casa, para así poder liberar el medio, ¿verdad?, y crear esta continuidad espacial de extremo a extremo y así, digamos, ampliar la percepción. Bueno, acá en el corte se puede ver esta secuencia de espacios que empieza con el quincho, que es este primer espacio, que está en relación a la calle. Es el espacio más público y bueno, el quincho es un programa que está muy establecido para justamente el encuentro social, los asados, es parte de nuestra cultura ya. Y bueno, el jardín que separa el otro sector de la casa. Bueno, en este corte mostramos que bueno, resolvimos también, aparte de utilizar los ladrillos como cerramientos y muros, los muros perimetrales también lo utilizamos en las bóvedas. Decidimos utilizar estas bóvedas también porque nos permitía dar la altura al espacio y eso es algo que nos ayuda bastante con el tema bioclimático. Hace mucho calor. Entonces, acá podemos ver una secuencia de lo que son de lo que es esta superposición de elementos, estos pórticos de hormigón, que son los apoyos estructurales, bueno, luego las vigas y peines que sostienen la bóveda con una pequeña capa de compresión de hormigón,
y los cerramientos de estos apoyos estructurales que son los apoyos funcionales de la casa. Un poco siguiendo el principio kaniano, ¿verdad? De lograr esa síntesis, de hacer coincidir ambas cosas. Y bueno, y ahora les hablo de que en esta casa nos animamos a producir nuestro propio material, generamos nuestros ladrillos, compramos esta máquina que es como muy accesible, la Simbarram, y nos animamos a hacer nuestra propia producción a través de estas matrices que trae la máquina. Tuvimos a pie de obra, digamos, toda una industria ladrillera momentánea, y entendiendo esta pieza prefabricada que ya era dado por la matriz que venía con la máquina, pudimos también entender que podíamos alterar esta pieza y nos permitía justamente resolver la estructura de la bóveda de una manera muy eficiente, porque usábamos los canales de los agujeros para introducir las varillas, y eso nos ayudó a reducir al máximo esa capa de compresión. Realmente era lo mínimo necesario para poder fijar las varillas y hacerla trabajar en conjunto con los ladrillos. Y bueno, acá se puede ver esta secuencia de la superposición. Y estas son algunas imágenes ya de la obra terminada, imágenes de un amigo muy querido, Federico Cairoli, que le hace registros a nuestros trabajos. Este filtro de la fachada justamente fue una decisión, y bueno, y además los aleros, porque está orientada al noroeste, y bueno, tenemos mucha incidencia solar de este lado, y este filtro obviamente nos protege de eso y al mismo tiempo nos permite esa ventilación cruzada, ininterrumpida, y estos aleros obviamente también nos arroja la sombra que necesitamos para que esto no esté tan expuesto a la radiación. Bueno, y así es como filtra la luz a cierta hora de la tarde. Bueno, una de las pocas condicionantes también que nos daba el cliente, nuestro amigo, es que tenía que haber alguna estrategia para poder esconder el desorden que tenía, y entonces diseñamos todo un sistema de muebles que podían abrirse y cerrarse. Después hay una secuencia de eso. Bueno, esta es una imagen desde el patio, en donde se puede ver esa continuidad espacial hasta el final del terreno. Y esto, bueno, al revés, como también, digamos, existe esta conexión hasta el frente. Bueno, y acá un poco se puede ver esta, vamos a ver si tiene como, esta solución que le dimos a nuestro amigo de poder transformar el espacio dependiendo de la necesidad y de poder ocultar su desorden. Obviamente para la foto estaba todo muy ordenado, pero no, ahora no sé si estará en estas condiciones. Y también, bueno, lo mismo en la cocina. Tiene siempre esa posibilidad de ir transformando el espacio de la habitación también, con estas cortinas rígidas que la va moviendo dependiendo de cómo quiera percibir el espacio o utilizar el espacio. Lo mismo el quincho. Entonces fue también toda un desafío resolver el sistema de estas puertas que se corren y se pliegan. Fue muy entretenido, porque bueno, allá realmente no existe un Hunter Douglas ni una empresa tan evolucionada que nos pueda resolver. Es realmente con el herrero y experimentar e ir al taller y bueno, hacer todas las pruebas necesarias hasta que funcione. Lo mismo con estas cortinas.
Y bueno, esta es la situación que uno tiene, digamos, de cuando quiere integrar todo el espacio. Entonces, toda la casa está conectada. Y la hamaca paraguaya, obviamente, también fundamental para el descanso. Y es así como la casa tiene esta dinámica de poder transformarse. Sí, también el espacio de trabajo, ¿verdad? Que termina incorporándose en ese núcleo funcional. Y eso es todo. Gracias, Auye. Qué lindo proyecto. Es un honor, un placer compartir con Viviana, Santiago, y muchas gracias a todos por venir y a Aoa por la invitación. Les voy a presentar un proyecto en el que estamos trabajando en la oficina, que parte oficialmente su construcción hoy, así que siempre es más entretenido presentar el proyecto en el que uno está trabajando, porque siempre cree que es el mejor, pero probablemente no. Vaya a saber uno. Eso uno nunca lo sabe. Bueno, quisiera partir, dado que nos invitaron a hablar bajo el título de material, con una provocación que leí hace unos años en un libro que editó Hugo Mondragón, que se llama, creo, Cuatro algo de arquitectura contemporánea. Un libro que editó RQ. Y ahí hay un ensayo de Pedro Alonso que se llama Monomaterial, abstracción y técnica en el discurso de la arquitectura chilena contemporánea. Ya tiene 8 años. Y le sigue la pista a esta idea de que la arquitectura en Chile en los últimos 25 años ha estado caracterizado por lo que le han llamado el material, la poética de la materia, materialidad, etc. Y Pedro Alonso se pregunta cómo se puede explicar que en los discursos de la arquitectura chilena de las últimas 2 décadas el término construcción haya sido reemplazado por las nociones de materia, material y matérico. Y voy a tratar de enfocar la presentación del proyecto suscribiendo o tratando de tomar la provocación de Pedro y tratar de explicar la arquitectura que estamos haciendo desde un punto de vista que tiene más que ver con la construcción que con el material, que es lo que a nosotros más nos interesa, es la construcción, en el sentido, o incluso el verbo construir por sobre el sustantivo madera, porque creemos que en esa unión entre las cosas es donde aparece la dimensión más significativa de la arquitectura, y porque creemos también que la palabra construcción en madera es una reducción, porque en realidad uno nunca construye con un solo material, sino con muchos. Y en ese sentido me gusta la palabra construcción porque enfatiza el mestizaje propio de la construcción para sacar adelante cualquier edificio. O sea, probablemente un edificio que parece de madera tiene tanto PVC en los tubos de alcantarillado y de eléctricos, como vidrio, como sobre losas de hormigón, muros de hormigón que toman el sismo, pisos de cerámica, etc. Y por lo tanto no quisiéramos identificar el proyecto con un solo material, sino más bien con una lógica de agregación o de juntura entre distintos elementos. Y por otra parte, la provocación tal vez es doble, porque generalmente la palabra material viene, su hermana es probablemente la palabra estructura, que también nos parece una reducción, en el sentido de que pensar un proyecto desde la estructura de madera, que es lo que habitualmente se espera
de estos proyectos, supone otra reducción, que es equiparar lo que nosotros pensamos de las cosas, que es la estructura, con las cosas mismas. La estructura, recordemos que en realidad es un mecanismo de análisis para ver, para que no se nos caigan los edificios, pero de ahí identificar que la expresión del edificio debiera corresponderse tan solamente con ese mecanismo de análisis, me parece que también es un empobrecimiento que deja fuera otras variables que también inciden en el proyecto, en este caso en particular el análisis de ciclo de vida, las emisiones de carbono, el comportamiento termoacústico del edificio y todas las variables que muchas veces no son visuales y que inciden en el proyecto. En este caso queríamos tratar de hacer esas variables visibles de alguna manera, o cómo hacer de todas esas variables que tienen que ver con el uso y todo el proceso constructivo, desde donde vienen los materiales hasta donde se van a ir los materiales, que aparezcan elocuentemente en el proyecto. Y eso tiene que ver, bueno, sobre todo con hacer un edificio que tenga muy presente el cómo las cosas se van juntando, y en ese sentido la presencia de los envigados, de los cubrejuntas, de las tablas, todo con ritmos y sus sombras, creo que son casi más importantes que el material mismo que la compone. Y por otra parte, cómo incorporar esta voluntad de hacer edificios, toda la energía que requieran para operar sea autoproducida, cómo hacer de eso también un asunto significativo que tiene que ver en este caso con cómo desplegar los paneles solares a modo de remate del edificio. Este proyecto sigue una serie de otros proyectos que hemos trabajado de conjuntos de vivienda, que en este caso va a tener en la fachada un pequeño edificio de oficinas que va a ser el headquarters de nuestra oficina y taller de construcción, y que tiene detrás un patio que tiene unos conjuntos de vivienda en el primer piso y departamentos en el tercero. Primer y segundo piso con casas con patio, tercer piso departamentos con azotea. Entonces, ahora sí voy a tener que hablar de estructura y de madera, me voy a contradecir, pero solamente para decir de que estos edificios son más livianos que los edificios de hormigón, y eso permite que la modulación de los pilares de arriba no necesariamente tiene que ver con la modulación de las vigas de hormigón acá abajo. Eso nos permite hacer transferencias de carga donde el piso -1 tiene acá adelante los estacionamientos para el área de oficinas y tiene luego hacia atrás estacionamientos para las viviendas desde donde se entra directamente. Y la modulación de pilares de arriba, si se fijan, no con la estructura bajo él. Entonces, tenemos estas dos, llamémoslas oficinas, que son más bien locales comerciales, que van a quedar abiertos hacia la calle, y un zaguán de acceso por donde se entra a este gran patio común. Desde ese patio común se entra a estas 6 casas en L, que es una tipología que hemos trabajado bastante, en el sentido de que permite que cada patio quede separado del otro por un living, de manera que le da una cierta independencia acústica a los patios. Y cada casa entonces tiene mucho perímetro y genera como su propio micromundo hacia el interior en torno al patio, pese a que allá afuera hay otro ámbito tan importante como ese, que es el gran patio común. Y desde ese núcleo de escalera, un tributo a Ludwig también, por partida doble, se sube al tercer piso, donde hay departamentos. El problema de proyecto más difícil es que cuando uno trabaja con construcciones que primordialmente en madera,
No en 3 pisos con azotea es muy difícil hacer transferencias de carga, porque las transferencias de carga implica que los elementos, las vigas empiezan a tomar un tamaño un tanto bestial y lo hace muy caro. Entonces, la mayor dificultad del proyecto tal vez es que esto requiere una modulación marcial de pilares que vayan de arriba a abajo y que atraviesen los 3 pisos, pero los 3 pisos, como verán, tienen programas distintos y hasta cierto punto contradictorios. Entonces, coordinar, encontrar una modulación que sea apta para esos 3 pisos y que además las descargas bajen donde tengan que bajar. Pucha, dan ganas que el edificio tenga 20 pisos como para que los honorarios paguen la coordinación que esto requiere, pero son como unas miniaturas en ese sentido en términos de la dificultad que trae. Y finalmente llegamos a esta modulación de pilares cada 4,20 metros en este sentido y una modulación levemente distinta acá. Desde el núcleo entonces subimos y llegamos a estos otros 4 departamentos arriba y el edificio de oficinas con su propia azotea. Y los departamentos entonces de arriba, cada uno también tiene su propia azotea y paneles solares. Y esa va a ser la azotea de nuestra oficina. Tenemos entonces el edificio ya adelante oficinas y luego hacia atrás indiferenciadamente en los 2 primeros pisos las casas patio y en el tercer piso estos departamentos que le hicimos esa jardinera que tiene casi tanto trabajo como el resto del proyecto para que el tercer piso no quedara mirando los patios de abajo. Entonces es un edificio que se la juega como en esta dualidad, ante este gran patio de uso común central y una casa que tiene también su propio ámbito, su microcosmos con un patio privado. Como les contaba, la mayor dificultad está en lograr alinear estas líneas verticales para hacer una estructura eficiente que tenga la menor cantidad de material posible para poder pagarlo, porque la madera es muy cara. El proyecto entonces se la juega en esta dualidad, como se ve acá, de este gran patio interior con estos patios secundarios hacia los deslindes. Y luego esa doble altura que se genera ya al fondo, producto de que el tercer piso era más grande que el remate. ¿Qué es esto que se ve acá? Y esos 2 personas adorando a la Meca, créanlo o no, según dice el artista de nuestra oficina que hace estos renders, los puso la inteligencia artificial. La casa entonces se la juega en un primer piso con un área común muy integrada y como se fijan aquí se ve la presencia de esa jardinera arriba que queríamos, cómo meter una jardinera en un edificio de madera no era un asunto simple. Y la casa del fondo que toma una doble altura para rematar con un patio y que es un poco distinto. Por lo tanto, es un proyecto que si bien aparece desde afuera muy unitario, en realidad está lleno de trucos y de departamentos y cosas distintas. Quería entrar en esto rápidamente, que es esta noción de estructura, ¿no? que por una parte necesitamos el pilar que suban los 3 pisos, que amarre esta doble viga maestra, donde sigue una serie de vigas secundarias, y eso es lo que toma en buena medida las cargas estáticas del edificio, el peso propio del edificio y de las cargas de uso que el edificio tiene. Ahora, esos tabiques súper gruesos que hay ahí, llenos de aislación de lana mineral, ¿son o no son estructura? La jardinera
¿Es o no es una estructura? Y eso es algo que me pregunto a menudo. Por una parte tenemos esta despiece de todos los elementos constructivos con su propia forma y que finalmente esto es lo que nosotros le pasamos a Arauco en este caso, que es la empresa que está fabricando los elementos de madera, cada uno con sus piezas, cada uno de esos tiene un código QR asociado, de manera que cuando llegan los elementos a terreno se lee el código QR y aparece en qué parte del edificio va esto, y la construcción empieza a hacer una secuencia de montaje de puros elementos. Pero por otra parte tenemos estos otros elementos que no pertenecen tal vez a esa dimensión de madera, pero que son fundamentales para el buen uso del edificio, en el sentido de que, como les contaba, por ejemplo, esta terraza no quede abalconada para abajo. Entonces, para lograr hacer una jardinera y que esa jardinera no moje la madera y no pudre el edificio, quisimos dilatarla también porque nos gustan Richard Rogers y todos esos arquitectos. Y entonces, bueno, ¿cómo hacerla, no? Y se nos ocurrió colgarla entonces de unas vigas que coinciden con los pilares maestros, y ahí se ven esas dobles vigas de arriba. Y en realidad la maceta también funciona como una viga colgada de la viga de arriba, salvando unas luces de 4 metros. Y esa maceta a su vez agarra la viga de abajo, que queda trabajando un momento porque queda justo delante del pilar, y en realidad esa viga queda colgada de la maceta. Entonces, ¿la maceta es parte de la estructura o no? Me lo vuelvo a preguntar. Hasta cierto sentido lo es, ¿no? La maceta está salvando esas luces y está haciendo colgar las vigas de allá abajo. A su vez, la maceta está colgada de una otra estructura arriba. Y lo que quiero decir con esto es que cuando uno construye en madera, cada elemento tiene su propia lógica constructiva y su lógica de apoyo, y un necesita su propia estructura, así como una jardinera necesita su propia estructura, y todo necesita apoyarse unos con otros, ayudándose. Son como puras partes chicas que se van ayudando a construir una totalidad mayor. Creemos que ese sentido de cómo se agregan los materiales es similar al sentido de cómo se agregan las personas que viven acá adentro, donde la idea es difuminar la idea de casa para que una serie de personas en unas distintas escalas de agregación vayan constituyendo una totalidad mayor. Y en realidad lo que importa no es tanto cada cosa en sí misma como los vínculos que entre esas cosas se hacen. Llamar a algunos estructura y a otros no, me parece que es hasta cierto punto un empobrecimiento, en el sentido de que cada elemento va requiriendo a otro en distintas escalas, así como un tabique requiere amarrarse una viga, una tabla requiere atornillarse sobre algo, y en este caso ese algo son esos elementos verticales de madera, que esos rastreles que los pusimos por fuera en vez de por dentro para generar la cámara de aire, y entonces esos rastreles son a su vez la estructura de un entablado que genera una cámara de aire que permite que el tabique funcione muy bien desde el punto de vista térmico. Son la estructura de la madera, pero no son parte de la estructura del edificio, si se quiere. Y luego tenemos todo este orden como este nuevo invitado, que son los elementos metálicos, ¿no? Que en este caso toman un protagonismo en las escaleras y que tiene que ver con todas esas cuestiones que se van a mojar y que por lo tanto hacerlas en madera habría sido una insensatez. Y luego, por último, los paneles solares que nos permiten autoproducir toda la energía que el edificio va a necesitar para trabajar, y en este caso ponerlos como aleros de las terrazas, de manera que el panel solar no sea solamente un asunto que satisface una necesidad técnica, sino que también ocuparlo como
en un último tributo a Renzo Piano, si se quiere, como un parrón, como un techo en sí mismo, que sería el techo de la terraza. Y por último, quisiera terminar diciendo que todos estos elementos estructurales, no estructurales, materiales, no materiales, tienen que ver con generar un cierto ritmo en los cielos de vigas, pilares, suelos, etcétera, que construyan un ritmo que sea finalmente el ritmo de la vida cotidiana, de los recorridos cotidianos y de una rica casa, para que todo este trabajo finalmente desaparezca y aparezca la buena vida. Y también, por último, este edificio nos interesa, y me interesaba terminar con esta imagen, no solo porque muestra esta dimensión del patio como el ámbito común del edificio, sino también por el hecho de que la sala de máquinas que se corona arriba con los paneles solares hace que este edificio sea nuestro primer edificio de madera de 4 pisos, que es para nosotros un pequeño logro. Gracias. Muchas gracias, primero que nada, a la OA, felicitarlos por estos 25 años de aniversario y agradecerles todo el tremendo aporte que han hecho en los distintos ámbitos de acción que tienen. Gracias por la organización de este foro, que creo que también abre espacios de discusión, como lo mencionó Pablo recién, que trascienden las fronteras, y creo que hoy en día es lo que hay que hacer. Y gracias a Viviana y a Cristian por compartir, por abrir estos procesos de trabajo, en el fondo, que sin duda van a aportar mucho también a la discusión en torno a la temática del material. Yo los quiero llevar por diría yo, 3 dimensiones que de alguna manera uno podría atribuirle al trabajo del material, volviendo un poco a la provocación que mostraba Cristian en torno al material y lo matérico de alguna manera, y que tienen que ver con la dimensión arquitectónica, la dimensión medioambiental, si se quiere decir, y también la dimensión social. Entonces la idea es, si nos da el tiempo, y la manera ahí me va a ir indicando por interno, y poder ir abordando esos temas. Y quiero partir en primer lugar con una frase, que es una frase que en el fondo la sacó una entrevista que se le hizo estudio de arquitectura, y que dice que las ideas se manifiestan en lo material, con la materia. El proceso constructivo intermedia esos universos antagónicos entre la prueba y el error, entre las expectativas y la realidad. Y dentro de esta dimensión arquitectónica, Viviana, quería preguntarte, o más que nada preguntarte, es pedirte si puedes de alguna manera profundizar un poco más en ese rol que de alguna manera ustedes en la oficina le asignan al material, le otorgan al material, pero quedándome con lo que mostraste al final de tu presentación, que me parece de un valor inconmensurable, que tiene que ver con el trabajo en la obra. El hecho de comprar una máquina, fabricar el propio material, como dijiste tú, montar una ladrillera en terreno y tener gente trabajando ahí, equivocándose, forma parte ese ejercicio del quehacer de la oficina. ¿Fue un caso puntual? ¿Por qué no nos cuentas un poco más acerca de esa experiencia? Hola. Sí, hola. Bueno, realmente no solamente en nuestro estudio, sino que es algo muy típico de la práctica arquitectónica local, de tener ese roce con la construcción, o sea, en pie de obra constante, y estamos muy presentes en todos los procesos. El arquitecto por lo general construye sus propias obras. Eso obviamente nos abre el juego de poder tener cierta
libertad de poder experimentar, o sea, hay una instancia de experimentación muy grande que lo tenemos en la obra, y lo aprendemos desde muy jóvenes, desde las primeras prácticas y experiencias en otros estudios, tuvimos eso, y claramente lo tenemos incorporado y al fin y al cabo ya no podemos, o sea, es parte de nuestro proceso de diseño, ¿verdad? O sea, sí también entendemos que hay proyectos y proyectos, y hay algunos proyectos que sí te permiten ese nivel de experimentación, y hay otros donde ya no, ¿verdad? Como proyectos con una escala mayor. Entonces, para nosotros es una estrategia, ¿verdad? O sea, tratamos de que esos proyectos donde tenemos esas libertades, como en este caso la casa intermedia o nuestra propia oficina, tenemos esa aproximación a las técnicas constructivas, la experimentación, la verificamos y entendemos todas las implicancias para luego tenerlo como una herramienta para un siguiente proyecto en donde tal vez ya no podamos tener esa oportunidad de estar tan presente, o porque no la construimos nosotros, porque es un proyecto de mayor escala. Entonces es como una estrategia, ¿verdad? O sea, siempre que podemos tratamos de experimentar y después con eso y vamos acumulando el conocimiento. Y también es muy colaborativo, o sea, asimismo nosotros aprendemos de nuestros profesores y profesoras de la facultad que tienen este tipo de estrategias también, y bueno, y vamos acumulando información. Sí. Y en ese sentido creo que también dentro de la obra hay un aprendizaje que tiene que ver con el error, ¿no? Entonces creo que es tremendamente valioso, sobre todo pensando que parte de la audiencia pueden llegar a ser alumnos, estudiantes de arquitectura, entender que en los procesos de obra también existe ese espacio de aprendizaje, ¿no es cierto?, entre lo que uno diseña en el tablero y lo que finalmente se ejecuta en terreno. Por otro lado, y la obra tuya, Cristian, yo creo que hace un tiempo atrás, en el fondo, está bastante marcada, diría yo, por el trabajo de la madera, por un fino trabajo de la madera, desde la Casa Morrillo, Alcántara, San Crescente, si no me equivoco, Málaga y el edificio Burgos también. Y si hay algo que yo creo que de alguna manera aplica a las dos obras, guardando su diferencia en términos de escala, es que son obras honestas, y simplificándolo así ya a la máxima reducción, es una casa de ladrillo y es una casa de madera, mejor dicho, un edificio de madera. Por más que hay más materiales y como ustedes dijeron, en el fondo se conjugan con otros sistemas. Pero en tanto a la expresión y en tanto al mensaje que quiere entregar la obra tuya, Cristian, te quería preguntar, en el fondo, ¿dónde nace esta inquietud o quizás intuición que se ha manifestado finalmente en estos edificios, trabajados bajo la misma materialidad, trabajados bajo maneras, quizás todas las de la agregación, en toda esta serie de proyectos que ha estado desarrollando a lo largo de estos años? Uno nunca sabe, eso es como ir al psicólogo, uno siempre como que termina dándose, uno nunca termina por saber por qué hace lo que hace. Yo creo que si bien la sensibilidad material por los colores, aspectos, vibraciones visuales, etcétera, está, a mí me parece que, o yo no suscribo, o me parece que no es muy provechoso para la conversación arquitectónica referirse al trabajo que uno hace en términos de honestidad o verdad. No creo que haya una arquitectura más verdadera que otra. Creo que la lógica constructiva hace que siempre haya un elemento que aparece y
y cuando aparece un elemento uno tapa otro. Cuando un asuntabique tapa el montante y aparece la volcanita. La volcanita, es verdad o mentira, es una volcanita. El hormigón visto, que supuestamente es el material verdadero del siglo XX, no muestra los fierros, no muestra tampoco las piedras del árido muchas veces, o a veces sí. Y creo que prefiero ver el proyecto como un ejercicio que uno siempre está enfatizando ciertas cosas. Y para mostrar una cosa hay que ocultar muchas otras. Para enfatizar la presencia de una modulación tenemos que no enfatizar la presencia de la lana mineral, por ejemplo. Por lo tanto, prefiero ver la construcción como una serie de decisiones donde uno se va haciendo cargo de lo que quiere mostrar, de cuál es el rollo que quiere hacer presente, sobre otros elementos que no van a quedar presentes. Y creo que en ese sentido es un asunto de qué partes de la construcción uno quiere hacer más visibles y más enfáticas y qué otras uno decide esconder. Porque siempre para enfatizar algo, en realidad de lo que uno está tratando es, o sea, uno está siempre escondiendo cosas, más que mostrando, para mostrar otras cosas. Escondiendo, por ejemplo, los ductos sanitarios para que aparezca el material verdadero. Entonces, dicho eso, a mí me interesa que la obra, que el edificio terminado manifieste los procesos de su construcción, y eso tiene que ver con una arquitectura en base a juntas. Y lo que me interesa que se manifieste es esa serie de juntas entre elementos, más que enfatizar tanto en el elemento mismo. Me interesa más mostrar una relación entre cosas que la cosa misma. Y la madera en un principio fue algo que me permitió llevar adelante esa construcción por agregación, y que en la medida en que uno va trabajando se va dando cuenta de una serie de otros asuntos que conlleva, ¿cierto?, que tiene que ver con la huella de carbono y muchas cosas, pero creo que lo fundamental es la concepción de la construcción como un proceso, y de qué manera una arquitectura hecha de juntas puede referir a esos procesos de juntar cosas. Si luego es caoba o pino, creo que es un poco secundario. Eso. Muchas gracias. Y en un segundo tema, que algo tú lo estás ahí adelantando, quiero trasladarlos como a esta dimensión, no sé si dimensión, pero de cierta manera una suerte de objetivo, podríamos decir, muy actual, muy contingente, y tiene que ver con la relación de la construcción y de los materiales también con los aspectos climáticos y medioambientales. Y te quería preguntar a ti, en el fondo, Viviana, ¿cómo ves tú puntualmente quizás en esta obra que se resuelven, y detallar un poco más este rol que cumple el material desde el punto de vista bioclimático, medioambiental, y también saber cómo ha funcionado la casa? Porque esta es una casa que tiene ya 3 años en el fondo. Entonces, ¿cómo ves tú que el material de alguna forma asumió ese rol de ser un vehículo en el fondo para poder propiciar espacios que sean quizás medioambientalmente más idóneos, agradables, etcétera? Bueno, sí, la decisión de usar ese material fue justamente en respuesta a una inquietud que tenemos siempre de entender el impacto que tiene eso en la obra, ¿verdad? O sea, estamos cada día más seguros que tenemos que apostar por la transición energética de alguna forma. Obviamente, esos primeros pasos hacia eso suelen ser dificultosos, a veces repercuten en economía, en seguridad, en que, como decís, la experimentación a veces fracasa, a veces todas esas variaciones.
y sí es como que uno tiene que tener el coraje de tomar esa decisión. Obviamente en contrapartida siempre lo digo, con el cliente, ¿verdad? O sea, es como que en el caso de esta casa, el cliente obviamente era muy consciente también de ese tema, y cuando le dijimos, podemos usar un ladrillo alternativo que no está cocido, lo que implica eso, cuál es la diferencia, y puso en una balanza, y entre lo desconocido y conocido decidió apostar por lo desconocido. Y bueno, y eso a nosotros también nos dio el coraje de poder hacerlo, ¿verdad? Y bueno, dentro de todo no es un material tan desconocido. De hecho, la Simbarram existe desde los años 50 y tantos en Colombia. Es una máquina patentada en Colombia, y se usaba muchísimo para hacer el material para las viviendas sociales, para trabajos en minga y demás. En Paraguay también se usó para eso. Y de repente cesó el uso de ese material, y es como recuperar ciertas prácticas. Tal vez no sea la máquina más eficiente, pero hay una máquina industrial que no sale ni tan cara, que puede ser una inversión también, y producen los ladrillos a una velocidad y en una cantidad impresionante, y es un material idóneo, o sea, mucho mejor que el ladrillo cocido en cuanto a inercia térmica, en cuanto a huella de carbono, en cuanto a que, claro, huella de carbono, y aparte también la fenomenología de lo que transmite, ¿verdad? O sea, esa tierra como tan natural, la textura, o sea, no olvidarnos también de esa parte. Y si se fomenta el uso, así también de la madera, o sea, también nos interesa muchísimo poder experimentar con ese material. Todavía en Paraguay eso está muy, muy verde, realmente la tierra está como más desarrollada que la madera. Pero el hecho de que se fomente y que se hagan estas pruebas y que cada vez más gente decida animarse, lo vuelve más accesible. O sea, a la larga se van desarrollando las industrias, los trabajadores aprenden de vuelta a construir con ese material, y cada vez se vuelve más accesible. O sea, es como algo que se va produciendo orgánicamente. Pero bueno, tenemos que estar conscientes de eso y apostar por eso, y todos, ¿verdad? Como que en conjunto. Sí, y aparte que también siento que el caso tuyo, más allá de las, podríamos decirlo, de las cualidades del diseño bioclimático medioambiental de la casa, yo creo que el hecho de que el material se haya hecho ahí, reconociendo técnicas que son propias del lugar, reconociendo una identidad del territorio, creo que no hace más que cerrar un poco este círculo de la sostenibilidad, ¿no es cierto?, entre lo bioclimático que lo social, que de alguna manera involucra a la comunidad, y por otro lado también lo económico. Y en el caso tuyo, Cristian, ¿cómo han abordado este tema, entendiendo que tienen un edificio, que es el edificio Burgos, que adquirió, o sea, fue como, tiene ¿cómo se llama?, una certificación net cero en energía y carbono? Yo sé que el tema de las certificaciones implica muchas otras áreas y toca muchas aristas dentro de una obra, ¿no? Pero me quiero enfocar en el aspecto matérico, material, ¿no? Y entender cómo la madera ha sido de alguna forma vehículo para poder ir desarrollando esta serie de proyectos que tienen un muy bajo impacto en lo que es la huella de carbono. Claro, este edificio Málaga que mostré también es net cero, y de hecho es colindante con el de Burgos. Iba a ser un solo proyecto grande, y por asuntos del destino terminaron siendo dos distintos. Yo creo que con Viviana estamos metidos, bueno, y todos, ¿no?, en asuntos similares, y que tiene que ver con cómo hacer, a ver, estos problemas que tienen que ver con hacer edificios que consuman poca energía, que sus materiales tengan una baja huella de carbono, etcétera, etcétera, supone que hay que considerar muchos aspectos que no tienen forma, ni tienen color, ni tienen materia, que tienen cifras, ¿no?, huella de carbono, asuntos abstractos.
Y muchas de las variables que tenemos que considerar para hacer un proyecto son variables que en realidad no llevan de suyo una cierta configuración formal, o que pueden tener muchas formas distintas, ¿no? Y creo que los esfuerzos que yo veo en el trabajo de Viviana y en el trabajo que estamos haciendo nosotros es cómo hacer elocuente un cierto ámbito de asuntos que trasciende por mucho la forma y la construcción del edificio, cómo hacer que el edificio refiera a esos asuntos también. En ese sentido, lo que tú hablabas de cómo ocupan el ladrillo, aquí en este caso, claro, tiene que ver también con hacer de la expresión de la Junta una poética y incorporar los elementos que permiten hacer esto, como los paneles solares, como parte de la expresión del edificio también. Yo creo que en ese sentido vuelvo a enfatizar la idea de construcción por sobre la idea de materia, porque la idea de materia, o un edificio que se expresa matéricamente, supone que la persona que lo percibe tiene una comprensión prediscursiva de ese edificio que ahí tiene, ¿no? Que es como que el edificio una especie de dogma, muchas veces divino, ¿no? Que viene con niebla en general y atmósfera. Y creo que esa idea de materia entonces subyace la idea de que los edificios en sí mismos son portadores de un significado que se expresaría de suyo en el habitante que está ahí. Y esos significados en realidad tienen que ver muchas veces con efectos sensoriales, ¿no? Y yo creo que la dificultad está en cómo hacer una arquitectura que signifique más allá de lo sensorial y que refiera a procesos que tienen que ver con los procesos que definen logísticos del mundo muchas veces, ¿no? Con lo que estamos hablando. Y en ese sentido creo que hay que trascender esa idea de arquitectura sensorial por una arquitectura que manifieste elocuentemente esos procesos. Y de ahí que creo que es importante avanzar de la idea de materia a una idea de una arquitectura construida, porque esa construcción permite, cuando se hacen elocuentes esas decisiones constructivas, uno puede interpretar el edificio refiriendo a esos procesos que lo construyeron y no solamente quedarse así como con la morfina de qué rica la materia. Muy bien dicho. Un último tema, ya lo mencionaba Viviana, tiene que ver con la vivienda social, ¿no? Y aquí en Chile atravesamos una crisis profunda de déficit habitacional, cifrado ya en más de 1 millón de unidades. Entonces la pregunta es, y ahora sí yo creo que es bien pertinente hablar de procesos y construcción. ¿Cómo ven que estas prácticas en las que ustedes, en el fondo, sus distintas oficinas han estado inmersos en estos años desarrollando estas obras, se pueden presentar o potenciar como una oportunidad para poder reducir una brecha, ¿no es cierto?, y ser un aporte en este déficit habitacional que tenemos, en el fondo? Desde sus propias experiencias, ¿cómo, si lo han aplicado o no? No sé si en Paraguay, el fondo, será la tierra cocida o la arcilla, un sistema constructivo que de alguna manera se esté aplicando fuertemente a la construcción de viviendas, cosa que aquí en Chile sí pasa y quizás habría que explorar, y se está explorando mucho y hablando mucho del Ministerio, por lo menos, de la prefabricación, de la sistematización. Entonces, ¿cómo ven ustedes que sus propios sistemas constructivos y procesos constructivos de alguna manera pueden llegar a responder a las dificultades y las demandas que enfrentan ambos países en materia habitacional? Bueno, sí, claramente Paraguay tiene un déficit habitacional, seguro ha de ser mucho más severo que la situación de acá, sin duda.
Y bueno, sí, ya tuvimos experiencia en concursos nacionales donde propusimos un edificio de vivienda de interés social de mediana densidad, pero bueno, los proyectos allá que están relacionados con lo público son muy difíciles de concretarlos, realmente casi todos quedan encajonados. La última experiencia que tuvimos de este tipo fue un encargo que nos viene de manera muy indirecta, que fue a través de un concurso del Banco Interamericano de Desarrollo que básicamente impone el desarrollo de proyectos con oficinas extranjeras y que las hacen trabajar a estas oficinas con estudios locales. Y tuvimos la oportunidad de tener un buen equipo donde pudimos realmente hacerles entender toda la coyuntura local y poder llegar al acuerdo de que construyamos de la manera más lógica, ¿verdad?, para estas viviendas. Y propusimos el uso del BTC también como material. Porque sí, porque tiene este componente que justamente es un material que puede ser fabricado in situ, que puede ser una técnica que la propia comunidad pueda incorporarla, que tiene todo un trasfondo más allá de la propia construcción de la vivienda, ¿verdad? Pero de vuelta tenemos una desconexión entre la propuesta y de lo que pueda llegar a pasar, porque esto finalmente lo gestiona el gobierno y finalmente lo licita el gobierno. Y ahí hay como un limbo, ¿verdad?, de no sé qué va a suceder. Sí, en el proyecto está todo, propusimos, aceptaron, pero no sé qué va a suceder finalmente. Sé que hay antecedentes de este tipo de trabajos colaborativos de mingas donde producían sus propios materiales, sus propios ladrillos y luego construían, pero no, fue hace mucho tiempo, fue como en la década del 80, yo no existía, pero en mi facultad justamente de la Católica, ellos tenían un departamento de tecnología de los materiales y ellos estaban encargados de asesorar y de acompañar esos procesos y se hizo, y hay un sector en un barrio informal donde están todas construidas estas viviendas con estos ladrillos porque ya es algo antiguo y funcionó, pero necesita ese acompañamiento, esa gestión, esa asistencia, esa voluntad, no solamente de la gente beneficiada, sino que de gente que acompañe todo eso, ¿verdad? O sea, como, y sí, es complejo. Estamos siempre dispuestos, o sea, queremos, vamos por eso, pero no está siempre en nuestras manos. Sí, complejo. Sí. Sí, yo suscribo. Bueno, mi padre y socio hizo unas viviendas sociales recientemente que aprecio mucho cómo quedaron. Yo creo que estos sistemas constructivos bajos en emisiones de carbono son más caros de construir. Y eso no hay que sacarse la suerte en el solitario. Construir responsablemente con el medio ambiente requiere unos ciertos sistemas, también requiere, hablaba con Juan Herreros, que estuvo hace unos años acá, y decía que cuando él era chico la sustentabilidad era ponerse un abrigo dentro de la casa, ¿no? Pero ahora uno exige también unos estándares de habitabilidad a las viviendas que para cumplirlos requiere un costo de construcción que muchas veces cuesta mucho llegar. Y si uno a eso además le quiere poner unos estándares de huella de carbono y termoacústicos para una vida digna, yo creo que habría que cambiar la cantidad de recursos que se le destinan a la vivienda social. Si no, es sacarse la suerte en el solitario. Les agradezco mucho y ya estamos con esto
Hola. finalizando este primer panel. Bueno, agradecerle este primer conversatorio. Siempre falta tiempo, ¿no? Partimos 20 minutos tarde, estamos terminando justo en el tramo de 1 hora para respetar a los que vienen después. Así que vamos a, no sé, un aplauso a nuestros expositores.